Buen día, les damos la bienvenida al capítulo 31 de nuestro podcast Hombres al Borde. El día de hoy platicaremos de un tema que sale de uno de los comentarios que nos hicieron en este podcast sobre la violencia y su gestionamiento. ¿Ustedes se han preguntado qué es la violencia? ¿Esta se puede gestionar o erradicar? ¿O se puede en cambio gestionar la erradicación de la violencia? Así que no se despeguen del programa porque le daremos respuesta a estas y otras preguntas. Por otro lado, los invitamos a compartir este podcast a sus familiares y amigos para que estén más informados del tema. Soy Ricardo García y me acompaña como siempre en la conducción de este programa mi colega y amigo César Mendoza. Hola César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ricardo? Pues como siempre, semana con semana es un gusto estar aquí compartiendo contigo este tiempo, este micrófono y también con nuestro auditorio. No, el gusto es mío, siempre hay temas muy interesantes y mira ya el capítulo 31, tenemos por ahí que hacer algo, ¿no? Para poder festejarlo y... Ya casi llegamos a la... seguimiento. Sí, ya casi, ¿no? Y bueno, les recuerdo que también pueden escucharnos antes que todos por Spotify, donde nos encuentran como Hombres al Borde. Y bueno, en esta cuestión, César, platicando en esta parte del tema que ya mencionaba al principio, pues por ahí nos había llegado un comentario, ¿no? Sobre esta parte, sobre esta cuestión de la violencia, en cómo es su gestionamiento, ¿no? Y antes de poder como meternos completamente en el tema para saber pues cómo abordar esta situación, creo que es importante saber qué es la violencia. Y en ese sentido, pues te pregunto, ¿no? Para ti, ¿qué es la violencia? ¿Qué entiendes como por esta cuestión de acto? Bueno, yo creo que antes de lo que podamos hablar acerca de la violencia, habría que comenzar primero por hablar acerca de la agresividad para poder entender un poco más, ¿no? A profundidad lo que sería la discusión posterior de este tema, ¿no? Con respecto al caso de la agresividad, por ejemplo, pues habría que entenderla como este instinto que tenemos como parte de nuestra naturaleza humana, que pues hemos ido manifestando, ¿no? y expresando a lo largo de toda la evolución del ser humano, pues como una manera de poder hacerle frente, ¿no? Las diferentes amenazas y circunstancias que se fueran presentando en nuestra vida y de alguna manera pues esto nos conduzca a lograr nuestra supervivencia. Yo creo que hemos sido bastante exitosos en ese aspecto, ¿no? Lo demuestra la gran cantidad de personas que tenemos actualmente en la humanidad, entre otras cosas por el ejercicio, ¿no? de este instinto que nos ha llevado pues, a defendernos, ¿no? O a huir de alguna amenaza que pudiera causarnos algún daño, ¿no? En nuestra propia integridad, y que esto es una reacción espontánea, automática, como un acto reflejo, ¿no? Y que está regulado por nuestro propio cerebro, y que, bueno, el equilibrio entre el agredir, el atacar a otro y tranquilizarnos o ponernos en calma, pues es, muy reducido, ¿no? Y pues está implicado aquí cuestiones que a un nivel neurológico pues es difícil de que en el momento de forma voluntaria nosotros podamos estar actuando, haciendo algo al respecto, ¿no? Por otro lado, la parte de la violencia aquí sí ya implica este tipo de actos o de comportamientos que generalmente pues sucede en la mayoría de los casos que de manera intencionada y de manera consciente o deliberada pues causa algún tipo de daño a alguna otra persona, o yo incluiría incluso a algún otro ser vivo, ¿no? Porque también aquí estaría hablando en el caso, por ejemplo, de los animales, ¿no? Y que pues transgrede algún tipo de derecho, ¿no? O que busca a través de la fuerza pues algún tipo de control, ¿no? De sometimiento sobre otra persona. Y en este caso creo que también a través de este tipo de empleo de la fuerza, ¿no? Pues puede estar hablando de que se utiliza en diferentes ámbitos, ¿no? Y en algunos de estos ámbitos, pues evidentemente pues hay regulaciones desde las leyes y desde la normatividad social, ¿no? De nuestras comunidades, ante las cuales pues no nos queda otra más que pues, atenernos a ellas, ¿no? O sea, y no hay de que si quiero o no quiero. Si hay una ley, por ejemplo, que impide el que uno se comporte o tenga algún tipo de conducta violenta dirigida hacia las mujeres, por ejemplo, ¿no? O hacia los niños, pues evidentemente que esto es algo que no debe suceder, ¿no? Pero ahí yo me iría incluso mucho más allá de eso, ¿no? Para no solamente focalizarlo en algunos grupos o en algunas poblaciones en específico, sino en general, ¿no? O sea, yo creo que el acto de la violencia de esta forma, ¿no? Con esta intención de causar algún daño de manera consciente, deliberada hacia otra persona, pues no tiene que estar dirigido ni a los niños, niñas, mujeres, tampoco a los hombres. E incluso yo aquí me voy un paso más adelante,
para también afirmar que ni hacia uno mismo, ¿no? Porque en muchos casos también los actos de violencia pues los enfocamos a través de autolesiones o algunas otras conductas autodestructivas que de alguna manera nos dañan a nosotros directamente o indirectamente y que también posiblemente puedan dañar de forma directa o indirecta a otras personas. Y aquí ya el tipo de conductas o de comportamientos pues, pueden ser muy amplios y muy diversos, ¿no? Yo creo que me gustaría que en el transcurso de la charla pues pudiéramos ir como que ubicando de forma específica en qué ámbitos sí y en qué ámbitos no es posible que se pueda expresar o manifestar en este caso el comportamiento violento, porque ahí nos estaría hablando precisamente del acto o de la capacidad de gestión, porque para mí al menos queda muy claro el hecho de que hay lugares, momentos, circunstancias, personas con las cuales la violencia o el comportamiento violento es posible o incluso hasta es aprobado, ¿no? El que se puede ejercer, y en otros casos no. Y eso justamente es de lo que nos habla la gestión, ¿no? O sea, no de negar con la intención de eliminar o de erradicar un comportamiento que es humano, sino el cómo yo ejerzo el uso de ese tipo de conducta dependiendo de cada circunstancia en la que me encuentro. Sí, no, y es que habla mucho, por ejemplo, esta cuestión de la inteligencia emocional, ahorita que estabas comentando esta parte de la gestión, porque sí, fíjate, o sea, el hecho de que, y ya lo platicábamos también, antes de que se me vaya a olvidar, lo platicábamos en uno de los programas anteriores que teníamos, de hecho, si no mal recuerdo, es el capítulo 2 de nuestro podcast, que hasta el título es así, ¿no? Agresividad y violencia, porque mencionábamos esta parte y las diferenciábamos, ¿no? ¿Qué era una y qué era la otra? Y cómo es que una era consecuencia de la otra por cuestiones de emociones. Entonces creo que de alguna forma esta parte de sentirnos como con mucha ira, con mucho enojo, es una forma también de saber cómo tenemos que gestionarlo para que no tenga un resultado, como mencionabas, ¿no? Una cuestión violenta, no nada más a los demás, sino también a uno mismo, porque a veces pareciera que se trata de ese tipo de situaciones, ¿no? Y que nos va como agarrando por completo, y creo que tenemos también una cultura en donde tenemos que demostrar que somos fuertes y a veces se hace de manera violenta. A mí me ha tocado ver personas, ¿no? Como ejemplo, personas que de repente muestran mucho su molestia siendo violentos, ¿no? O sea, aventando cosas, pateando, ¿no? O azotando o hablando muy fuerte, pero en sentido ya como en otro nivel, a manera como de, pues mírenme, ¿no? Estoy molesto. Y pareciera que las demás personas también pues lo notan de esa manera y es como no, ya no le digas nada, ¿no? Porque luego se va a enojar más. Y pareciera que entonces ya ponen ciertos límites, pero no funciona por completo de esa manera. Pero lo hemos entendido, ¿no? Y al final de cuentas creo que esa parte nunca se gestiona en el sentido de ver cómo se puede encaminar. Porque sí, o sea, inevitablemente como seres humanos y también con ese instinto que tenemos bien animalesco, ¿no? En algún momento, pues la forma es como encaminar también ese tipo como de situaciones, ¿no? Cómo me siento yo, y si siento mucha ira y mucho enojo, pues ¿dónde lo puedo encaminar, no? Porque si no lo sintiera, pues que tú me dijeras, no, ¿sabes qué, Ricardo? Trata de erradicar por completo esa ira que sientes. Pues no sería humano, ¿no? Sería un androide o sería otro de otro robot, planeta, claro. ¿No? O sea, ándale un robot, ¿no? Una piedra, ¿no? Que no siente. Pero aquí la cuestión es como, más bien para dónde podemos gestionarlo. Y es que, claro que es mucho más sencillo o fácil de poder tratar a una persona en sus buenas, ¿no? Cuando está de buenas, pero cuando está de malas, yo creo que pues también es parte de la naturaleza humana, y ahí habla también de nuestra dificultad a veces de poder tratar a estos individuos, ¿no? Pero independientemente de esto, creo que justo con lo que estás planteando como ejemplo, nos da la perspectiva de que una emoción o una expresión emocional tiene diferentes caras, ¿no? Una de ellas puede ser, por ejemplo, un mecanismo de defensa, ¿no? Como para que me dejen en paz, ¿no? Para que no se metan conmigo, para que no me estén lastimando, agrediendo, ¿no? Entonces prefiero yo mejor primero ser el que, pues pone como que esos límites, ¿no? Por ejemplo. Sí. Es como una forma en la que también nosotros podemos establecer límites al expresar o manifestar nuestro enojo, nuestro disgusto, ¿no? Ante cierta situación. Y que pues eso pues evidentemente es algo que es en esos contextos, ¿no? En esas ante esas necesidades, pues yo lo veo como algo favorable, ¿no? Porque hay personas que solamente cuando observan ese tipo de respuesta, pues realmente ponen un alto, ¿no?
porque si no, entonces están como que, como luego dicen, no, jode y jode, ¿no? Hasta que, pues, justamente les van poniendo como ese tipo de altos, ¿no? Ahora, en el otro caso, hay personas que realmente, o sea, cuando expresan o manifiestan ese tipo de estado emocional, lo acompañan de pronto con algunas conductas que son las que yo creo que sí habría que distinguir, que no serían como las tan convenientes, ¿no? Las adecuadas, como por ejemplo a través de insultos, a través de ofensas, a través de golpes, ¿no? A través de lesiones que dirijan hacia otras personas o hacia sí mismos. Ahí es donde me parece que sí, ahí habría que poner atención, ¿no? Porque ese sí ya no sería una condición normal, pero incluso también yo me basaría en el contexto, ¿no? De la situación, porque por ejemplo, en algunos ámbitos, en algunos escenarios, por ejemplo, este tipo de conducta, este tipo de comportamiento pueden llegar a ser liberadores, ¿no? Por ejemplo, yo me ubico en un estadio de fútbol, ¿no? En donde por la euforia, ¿no? De la emoción y porque hay equipos que están en competencia y yo soy muy afín a uno de ellos, ¿no? Y bueno, llevo mi camiseta bien puesta, pues ahí escuchamos de todo, ¿no? O sea, un montón de insultos, un montón de ofensas dirigidas a los jugadores, a los árbitros, ¿no? Pero no pasa de ahí, ¿no? O sea, no pasa de esa situación y aún así se está asumiendo una conducta violenta, ¿no? O sea, porque se están expresando insultos y ofensas que están dirigidas especialmente o particularmente a sujetos, ¿no? Pero digamos que no están causando algún daño a un nivel personal. Bueno, no sé, al menos esa es mi perspectiva, ¿no? Ya cuando eso excede ese límite, ¿no? Y entonces ahora sí empiezan a agarrar a golpes dentro del estadio, en las gradas, es donde sí. Es donde vemos pues cuáles son los límites, hasta donde se puede llegar una conducta, un comportamiento que puede ser aceptable de uno que ya sería disfuncional, ¿no? En donde sí, pues necesariamente tiene que haber un alto ese tipo de conductas o de comportamientos. Pero entonces lo que nos lleva de un punto al otro es precisamente la gestión que nosotros estamos haciendo de esa emoción, ¿no? O sea, cómo yo voy manejando, controlando ese estado emocional y esa expresión de esas emociones y de esas conductas para que no rebasen el límite en el que ya le pueda causar ahora sí un daño, una lesión directamente a una persona, ¿no? ¿No? Y que pueda afectar completamente en todo el contexto, ¿no? Porque lo entiendo, o sea, y ahorita que estás comentando esa parte del ejemplo en el estadio de fútbol, igual y puede ser como un buen tip, ¿no? Como para que alguien, si se siente muy mal con alguna cuestión personal, pues lo vaya a sacar allá, gritando, ¿no? Igual y entre todos de, es que árbitro, no, es que ahí tuviste que meter gol tú, ¿no? Igual entre todos uno puede gritar también, ¿no? ¿Por qué, papá? ¿Por qué? ¿No? Igual y puede ser desahogador, ¿no? Pero creo que en esa cuestión que también mencionas es una parte como de creencias, ¿no? Y qué tanto nos aferramos a ciertas cosas que luego esas situaciones se pueden salir de control, y es ahí donde también está la parte de gestionar. Porque ya lo mencionaba ahorita hace ratito, la cuestión de la inteligencia emocional, pues no está mal sentirse enojado, ¿no? O sea, no es mala, no hay ninguna emoción negativa. Más bien lo negativo sale en cómo se gestiona esa emoción. Entonces creo que también viene de unas creencias, ¿no? De qué es lo que yo creo y cómo es que lucho por las cuestiones que a mí me suceden, sin tratar de no ver como otros ámbitos que a lo mejor puedan pues llegar a destruir con este tipo de comportamiento. Porque sí, o sea, yo también estoy muy de acuerdo en ese sentido de que si me afecto a mí y afecto a alguien más, ya ahí estamos equivocados, ¿no? Porque no es como la forma de poder resolver las cosas. Y creo que tiene que ver con una respuesta también del ser humano ante las situaciones que se le van presentando, ¿no? Porque, bueno, yo lo veo mucho desde ese punto de vista. Los niños cuando tienen mucho estrés y no saben cómo manejarlo, pues está el berrinche, ¿no? El estrés en la adolescencia es la rebeldía. Y en este caso podría parecer mucho que la manera de poder manejar el estrés de adulto es con esa cuestión de violencia, que de repente es como un tipo de defensa también. No puedo contra esto, entonces mejor lo muestro de esta forma porque yo no voy a aguantar cualquier cosa. Pero creo que también estamos muy, muy empapados de la cultura que nos dice es que por definirnos ya somos más importantes o imponemos más. Bueno, yo lo veo de esa manera, no sé cómo lo veas tú, César, pero yo lo veo mucho como en ese sentido, ¿no? Como me impongo, pero pareciera que es como muy violento, ¿no? Muy fuerte, ¿no? Y es la forma de que tiene que ser de esa forma, o sea, de la mejor manera, ¿no? He visto cuestiones como dentro de
de los ámbitos sociales, ¿no? Y políticos y filosóficos, que de repente cuando se expone algún tipo de idea, pues uno quiere ser como que muy fuerte y pareciera que eso es tener coraje. Ay, es que esa persona cuando habla o no, o sea, habla y levanta la voz mucho y luego dice cosas y no tiene miedo de decirlas porque pues es muy seguro, ¿no? Y es la idea que hemos como comprado a través del tiempo, de que tenemos que utilizar eso para poder mostrarnos de alguna forma, pero también nos dice que entonces no somos muy tolerantes a la frustración y que ante situaciones que no nos parecen o que no podemos manejar, pues sacamos ese tipo de violencia. No sé qué piensas tú. A mí esto que planteas me hablaría de una persona que no gestiona adecuadamente sus estados emocionales, de estos de los que estamos hablando, ¿no? Porque si esa es la misma forma, ¿no?, en la que afronta cualquier circunstancia, entonces, pues digamos que es el único recurso que está teniendo a su alcance, ¿no? O sea, no lo está sabiendo utilizar dependiendo del momento, del lugar, de las personas con las que se encuentra y agarra parejo para todos, ¿no? O sea, para no equivocarse, vamos a decirlo, ¿no?, de su propio pensamiento, decir, pues aquí, independientemente de quién sea y donde sea, esta es la forma como yo me voy a comportar y los demás se aguantan, ¿no? Acá más bien de lo que estamos hablando es de cómo precisamente hay que analizar, ¿no?, el momento, la circunstancia, el lugar y con quién nos encontramos para asimismo saber cómo ejercer este tipo de conductas, porque como lo mencionaba anteriormente, ¿no?, o sea, que puede tener el fin de poner límites necesarios. Yo creo que eso es importante, ¿no? Hay muchas personas que no sabemos poner límite y que no entendemos cuando nos desean poner un límite a las buenas, ¿no? Y entonces a veces requerimos así como que acceder a algún tipo ya de forma ya más contundente, ¿no?, y más firme. Y vuelvo a este punto, ¿no?, sin llegar a los límites que me conduzcan a actuar a través de una lesión, ¿no?, una ofensa que directamente pueda estar afectando a la otra persona, ¿no?, o a uno mismo. Pero sí es necesario empezar a adoptar o a adquirir una actitud, ¿no?, y expresarlo a través o manifestarlo a través de nuestro comportamiento que indique que estamos poniendo un límite, ¿no?, en este caso. Porque cuando no lo hacemos así y digamos que lo agarramos parejo para todos los casos, pues entonces también nos habla de que no lo estamos haciendo adecuadamente, ¿no?, desde mi perspectiva. Porque hay algunas circunstancias en las que sí, habría otras circunstancias en las que no, ¿no?, dependiendo del momento en el que nos encontramos. Estaba poniendo el ejemplo de los deportes, ¿no?, y el fútbol. Pero hay algunos otros momentos, ¿no?, o circunstancias o ámbitos en donde también pues se puede llegar a ver como una manera en cómo se gestiona justamente el acto o una conducta violenta a través del deporte, por ejemplo, ¿no?, a través de la lucha libre, a través del box, que son claro, muy violentos, ¿no?, donde sí se utilizan los golpes y se utilizan las lesiones, pero es el contexto, ¿no?, es el lugar, es el ámbito ahí, de acuerdo a las reglas y a las normas que se establecen, así es como se juega, vamos a decirlo entre comillas, esa dinámica, ¿no?, en donde estamos plenamente conscientes. Y en ese ámbito y en ese contexto, pues me parece que los actos o las conductas violentas, pues son aceptables, ¿no? Incluso forman parte también de nuestra cultura mexicana, por ejemplo. Y en otros deportes que son de contacto, ¿no?, también, como es las artes marciales, por ejemplo. Sí, en el caso del taekwondo, del karate, ahí se golpea, se llegan a provocar lesiones en el contrincante, pero todo está medido, ¿no? O sea, todo está controlado, está regulado de forma tal que pues no se llegue a lastimar o afectar a la otra persona, ¿no? O sea, para eso hay reglas y hay ciertas normatividades al respecto, pero no dejan de ser conductas violentas que se están gestionando desde la propia persona. O sea, está en control de la conducta violenta en ese ámbito, en ese contexto particular, bajo las reglas y las normas que ahí se están estableciendo, ¿no? Estoy completamente de acuerdo. Fíjate, y ahorita que estás mencionando esto, me hace recordar también, por ejemplo, regresando un poquito a la cuestión del box, ¿no? A mí se me hace una práctica algo complicada, fíjate, igual, y es una cuestión muy mía. Yo estoy muy conflictuado con esa cuestión del box, porque digo, bueno, o sea, es un deporte en el sentido en el que, pues, se entrena y es como ciertas habilidades y destrezas, ¿no?, para poder como ganar. Pero también luego veo cómo quedan, ¿no?, los boxeadores ya hasta después, ¿no? Yo he visto comerciales de algunos que salen y entonces se pide que no... ¿Multimillonarios o a qué te refieres? No, ya, ¿Cómo quedan? Ándale, una parte, ¿no? Sino cómo quedan en el sentido de
pues de las afectaciones que hay, porque pues siempre son los golpes en la cabeza. Inevitablemente el cerebro, por más reforzado que esté con todas las capas que tenemos, en algún momento se empieza a afectar, y yo lo veo mucho, ¿no? En los boxeadores, en los comerciales de los boxeadores que ya salen como ya veteranos, se les alcanza a percibir, ¿no? Como esta cuestión un poco deficiente, pero por la cuestión del deporte, que muchos dicen que es normal, ¿no? Pero que de alguna forma pues sigue siendo mucha afectación por haber realizado un deporte pues muy agresivo en el sentido de cómo se lleva a cabo, ¿no? Es como el fútbol americano también. Ahí la cuestión de los tacleos y cómo se golpean la cabeza, o hay hasta algunos que llegan a perder la vida por cuestiones de los golpes que llegan a ver tan fuertes, y que de alguna forma, aunque sea un deporte que uno diga, ay, pero es una cuestión de ejercicio, ¿no? Y ayuda bastante, también qué es lo que provoca al final, porque ahorita también me llamó mucho la atención contrastándolo con esta cuestión del taekwondo. Ahí sabes para qué lo necesitas, ¿no? Ahorita me acordé mucho de la película de Karate Kid, ¿no? Que Miyagi le enseña que no se tiene que utilizar en momentos inadecuados, solamente en el momento indicado, cuando se presenten las circunstancias, pero el otro entrenador pues lo provoca, y yo recuerdo que el protagonista sí le rompe la nariz a uno sin querer, y entonces empiezan como a ofenderlo, ¿no? Es que lo hiciste afuera, ¿no? Y yo creo que es una cuestión, exactamente es esa parte, cómo lo gestiono para no utilizarlo en ese momento, porque no es para utilizar ese tipo de situaciones así. Y creo que también la cultura nos ha hecho en que pongamos ciertos estatus para poder realizarlo, ¿no? O sea, quien es boxeador, aguas, ni te le acerques, porque si lo haces enojar, te mata, ¿no? O sea, con un golpe. Y esa es la cuestión también, o sea, es un momento en el que se realiza, si ya está como aprobado la cuestión del deporte, pero que no se utiliza también en otros ámbitos, no porque yo lo haga o porque tenga cierto estatus, también voy a representarlo en otros lados de esa misma manera. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, un jefe que llegué a tener en uno de los trabajos, en un dado caso, por ahí, pues, incluyó una persona que era más por parte de recomendación, ¿no? Por una cuestión más de meter ahí de a fuerzas, que una cuestión de propósito distinto. Y llegó un momento en que, pues, las autoridades más altas se enteraron, ¿no? Entonces este jefe, o bueno, descendiente del jefe, se molestó mucho por eso. Era como por el Día de las Madres, entonces en el trabajo se había llegado como un obsequio para todas las personas que eran madres, todas las mujeres madres. Y estaba tan molesto que empezó a gritar que no era posible que estuvieran señalándolo, que era una cuestión como de cacería, y que pues él veía otras cosas, y al momento de decirle, no, pues nada más tiene que firmar esto de los regalos que son a las madres, yo no voy a andar firmando nada, y muy enojado, ¿no? Pero lo mismo, y pongo de ejemplo esa parte porque es como seguir demostrando que pues no puedo manejar esta cuestión, no puedo gestionar esta emoción que estoy sintiendo, y entonces mejor agredo y llego como a ofender, a humillar, para tratar de yo no sentirme afectado. Y creo que es un punto que sí es importante para todas las personas que nos están escuchando, buscar estas formas, ¿no? Que también mencionas, en el sentido de cómo puedo yo gestionarlo, ¿no? Y sí me gustaría agarrar así como un pedacito aquí para poder platicar un poquito rápidamente, ¿no? De Nietzsche, el filósofo, Friedrich Nietzsche. Él menciona mucho esta parte del superhombre. Sabemos que varía bastante la cuestión de la filosofía. Yo lo digo como persona, ¿no? De manera general, o sea, la superpersona. La superpersona es aquella que mientras más poder tenga, mejor ser humano es, ¿no? Y cuando habla Nietzsche sobre la cuestión del poder, habla del poder de uno mismo. O sea, mientras más una persona tenga poder sobre sí mismo, pueda gobernarse, mejor persona es. O sea, no importa si la persona es de cuna de oro, o si es multimillonaria, o si tiene un montón de títulos, o si realmente no tiene nada, pero que la persona, no importa nada de eso, ¿no? No importa uno de dónde venga, sino en que pueda controlarse en los momentos más complicados. Y creo que esa es una de las cuestiones que pues tenemos que practicar mucho y reflexionar. Sí, yo creo que aquí es un aspecto relevante, ¿no? Porque nos habla mucho la cuestión del comportamiento humano, tanto en un aspecto individual como en un aspecto de grupo, y cómo particularmente creo que hemos encontrado en los deportes, ¿no? En muchas prácticas deportivas, una manera de cómo, pues, canalizar, ¿no? Toda esa energía agresiva y toda esa energía violenta que radica y reside dentro del ser humano, ¿no? Y que a través de otras formas, en otros contextos o con otras personas, sería complicado el poderlo expresar o poderlo manifestar, justamente por todas estas series de reglas, pero simplemente no se pueden solamente así como imponer, ¿no? Es decir, ya se erradica la conducta violenta en los sujetos humanos y automáticamente, de forma espontánea, al minuto siguiente ya
¿no? O sea, desapareció en toda la población. No es posible, ¿no? O sea, hemos vivido y vivimos, de hecho, ¿no? Nuestra experiencia cotidiana en circunstancias en las que, pues, se expresa, se manifiesta de alguna manera, ¿no? Aquí la cuestión justamente es el cómo somos o podemos ir llegando a ser conscientes para poder tener claro, ¿no? Justamente los límites de en qué momentos, en qué circunstancias o bajo qué razones ciertos actos, ¿no? O ciertas manifestaciones de la conducta violenta se pueden realizar y cuáles no. O sea, porque otros sí definitivamente pues no es posible realizarlos, pero hay que darles una fluidez, ¿no? O sea, requerimos la necesidad de poderlos canalizar hacia otras formas, ¿no? O hacia otros medios. Aquí, por ejemplo, digo, yo tengo creo que varios ejemplos, ¿no? Me preparé para esto. Bien. Justamente cuando hablábamos del caso de los deportes del fútbol, recuerdo una película, la de Gigoló por accidente, algo así, no sé si la recuerdas. Sí. En donde una de las chicas que acudió a los servicios de este chavo presentaba el síndrome de Tourette. Que se refiere a esta serie de tics, ¿no? Y de palabras que se expresan así como muy ofensivas a nadie en particular, pero sí en general, ¿no? Y que pues se ven mal, ¿no? Se entiende que no es adecuado, no es conveniente o correcto expresarse de esa manera, ¿no? De forma cotidiana, Y entonces, digamos que la solución de este chavo es precisamente llevarla a un juego de fútbol, ¿no? En donde la chica podría expresar de manera libre y abierta todas las palabras que ella quisiera, porque pues ahí en ese contexto, ¿no? Es algo que es normal. Válido. Lo cual, o sea, justamente, ¿no? El ir encontrando esos elementos son los que nos pueden ir conduciendo a ir disminuyendo, reduciendo la ansiedad que va acompañando también todo ese tipo de comportamientos, ¿no? Porque si yo me estoy forzando, ¿no? Y me estoy exigiendo, obligando a que tengo que eliminar, así erradicar una conducta, un comportamiento de mi ser, ¿no? Toda esa energía, o sea, todo ese trabajo, todo ese esfuerzo, a lo que me va a conducir es a un agotamiento, ¿no? A un cansancio emocional y mental que no me va a permitir pues poder seguir adelante, ¿no? O sea, seguirlo afrontando y seguir luchando, ¿no? contra esto. Desde mi perspectiva, o sea, lo que hacia donde habría que conducirnos en ese sentido es, bueno, a ver, ubicar, ¿no? O sea, en esa conducta, ese comportamiento, ¿de qué manera sí le puedo dar un cauce, ¿no? ¿De qué manera sí le puedo dar como que una manera de que se pueda ejercer, siempre y cuando, obviamente, pues no me daña a mí, ¿no? No le daña a otra persona, pero que me permita, o sea, sí poderlo expresar o manifestar de forma que a mí me sirva o me ayude a reducir justamente toda esta presión, todo este estrés, toda esta ansiedad que lo acompaña, ¿no? En otros momentos o en otras circunstancias, precisamente porque eso es lo que me va a ayudar como a poco, ahora sí, irme liberando de esa carga, ¿no? Que a veces resulta muy pesada. Y fíjate que en esta cuestión, en muchos ámbitos, ¿no? O sea, también luego podemos malinterpretar o bueno, confundir la cuestión de poder gestionar algunas cosas con también dañarnos violentamente. Yo lo veo también, por ejemplo, en la cuestión de tomar mucho, ¿no? O sea, que el alcohol, que vámonos de fiesta y estoy tomando mucho hasta que ya no reconozco las cosas, hasta que no sé qué pasó ayer. Creo que hasta también en esas partes llegamos a ser muy violentos, ¿no? Violentos en el sentido de que pues se mete mucho alcohol al cuerpo. Bueno, yo lo veo desde ese punto de vista. A lo mejor la cuestión de dañarse a uno mismo sigue siendo esa parte, ¿no? Porque me siento muy mal, ya quiero que se me olvide o me siento tan feliz que es como demasiada euforia y quiero como hacerlo por completo. Que lo platicamos en algún momento, ¿no? No es como decir que el alcohol es malo. Siempre es una cuestión también de cómo nos podemos medir y, como mencionas, qué límites podemos alcanzar en esas circunstancias para que no nos llegue a afectar completamente. Ahora también recuerdo mucho que una de las grandes ventajas que tenemos pues en el ámbito de poder gestionar es el ejercicio, ¿no? O sea, la parte de salir a correr, de hacer lagartijas, abdominales. Yo sé que igual y pues no todas las personas llegamos a estar muy habituados en hacer ciertas actividades, pero ayuda bastante porque también es una parte, como bien mencionas, de en qué momento sí puedo yo sacar las cosas que estoy sintiendo sin que me llegue a dañar, ¿no? O sea, porque llega a pasar bastante. Recuerdo un amigo que me decía que una de sus exnovias lo había terminado y que corrió no sé cuántos kilómetros y que luego llegó a su casa a hacer un montón de pesas y que vomitó, pero que pues no la pudo olvidar, ¿no? Pero de alguna manera ya no se sentía como molesto por eso, ¿no? Ya no era como una parte de que es que no sé qué hacer, cómo es posible, ¿no? Sino que ya
se sintió más bien triste, ¿no? Llegó como a la parte de que no la puedo olvidar, pero también fue como esa forma de energía de sacarlo. Y como también estabas comentando ahorita, creo que es una cuestión que no se puede erradicar, o sea, completamente, yo también estoy de acuerdo en ese sentido. No sé cómo explicarlo, pero creo que erradicar puede ser como en alguna otra cuestión material, ¿no? O de objeto, no tanto en una cuestión humana, porque pues también es parte de cómo llegamos a funcionar, ¿no? Y con eso no estoy diciendo de que entonces la violencia es parte de nosotros y siempre la vamos a tener. Creo que más bien es una cuestión de saber cómo tenemos que manejar las situaciones que estamos sintiendo en los momentos adecuados. Y con esta cuestión, como mencionas, de racionalizar bastante, de pensar mucho, hacer una reflexión muy profunda. Y bueno, la cuestión está, ¿no? ¿Cómo podemos reflexionar respecto a lo que estamos haciendo y ser un poquito flexibles con nuestras creencias, ¿no? Lo menciona mucho, por ejemplo, es una de las técnicas que se utilizan bastante en la terapia cognitivo-conductual, la reestructuración cognitiva, tratar de ser flexibles con nuestras creencias, porque luego nos clavamos o nos justificamos con ciertas cosas, ¿no? Somos muy severos a veces, ¿no? O sea, somos muy severos con nosotros mismos. Sí. No mucho, y o sea, es lo que mencionaba, por ejemplo, este escritor, Jorge Luis Borges, que cualquiera puede ser como un gran crítico de lo que escribimos, ¿no? Él menciona, pero que si nos esperamos poquito, nosotros somos los peores críticos de nosotros mismos, ¿no? Y eso llega a pasar, y entonces tenemos como ciertos niveles por aprendizaje de historia, historia familiar, ¿no? Historia de contexto cultural, que entonces, porque mi bisabuelo fue de tal manera, yo también voy a ser de esa manera, ¿no? O porque es de familia, y ya lo agarramos como por ese lado, y es tratar como de seguirlo demostrando, ¿no? Y creo que tiene que ver también con la cuestión del poder. Pareciera que la violencia, que al final de cuentas es como el hecho de poder tener ese poder, valga la redundancia, es como tratar de mostrar que uno tiene poder. Pero al final de cuentas no es un poder que va encaminado a una sanidad, ¿no? Es completamente lo contrario. Por eso es que es importante gestionarlos. Por eso que ahorita que mencionaba sobre Nietzsche, mientras tengas poder, pero sobre ti mismo, mientras puedas tú gobernarte, pues ya tienes todo el campo ganado, porque ya no se trata como de poder contra los demás o que vean qué tan fuerte eres, sino más bien porque sabes que te puedes controlar. Y creo que estamos en muy buenos tiempos para poder gestionarlo de la mejor manera. Sí, y además de eso, yo creo que es justamente el ir teniendo claros, ¿no? Cuáles son nuestras limitaciones en este aspecto también para nosotros, digamos que poder determinar, ¿no? Eso es parte de lo que nos toca en la gestión emocional, ¿no? En general, y de nuestros comportamientos. El poder esclarecer, ¿no? O sea, cuáles sí, cuáles no, en qué circunstancias, en qué momento, con qué personas, ¿no? Y de qué formas también, ¿no? Porque también hay que ver esa condición, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita recuerdo otro ámbito, ¿no? En el de la sexualidad, por ejemplo, ¿no? En donde hay algunos individuos, algunas personas que les parece excitante, por ejemplo, el sadismo, ¿no? Y el masoquismo, ¿no? En donde aceptan el practicar ciertas conductas o comportamientos que podrían considerarse violentos, ¿no? Que podrían considerarse agresivos por las ofensas, por los insultos, ¿no? Por los golpes, por las lesiones que se pueden llegar a presentar ahí, pero que igual forma, ¿no? O sea, es en un contexto muy particular, bajo ciertas reglas y sobre todo teniendo el consentimiento y el conocimiento, ¿no? De las personas que están involucradas. Pero eso no deja de ser un comportamiento violento. Pero claro, la gran diferencia es que está controlado, ¿no? O sea, está regulado por las personas que están implicadas. Por lo tanto, están gestionando esa conducta violenta, ¿no? Sí, claro, y como lo mencionas, o sea, mientras sea consensuado, ¿no? Por las dos partes, creo que ya hay un cuestionamiento de que se puede, pero sigue siendo una cuestión muy agresiva en ese sentido. Ahorita lo es. Una frase, fíjate. Pero en ese caso, bajo estas condiciones, estas reglas y estas normas que están estableciendo las personas, ¿no? Bajo el conocimiento y el consentimiento de ellos, lo están gestionando, ¿no? Es una forma de gestionar esos actos violentos, de estarlos controlando por sí mismos. Sí, no, y que creo que es una cuestión de tener esto mismo, ¿no? La cuestión del poder. Comentaba que ahorita me acordaba mucho de una frase de Oscar Wilde que menciona que todo tiene que ver con sexo, menos el sexo. El sexo tiene que ver con poder, ¿no? Y sigue siendo esa cuestión, por eso la cuestión del sadismo, ¿no? Y del masoquismo. Recuerdo mucho, por ejemplo, esa parte del masoquismo de Masoch,
del libro de la Venus de las Pieles, que sí lo explica completamente, ¿no? Que por eso sale de ahí la cuestión como de lo interesante que es, que se sale de lo normal, por decirlo de alguna forma, y que puede ser excitante, ¿no? Pero al final de cuentas estamos gestionando otra cuestión muy distinta, ya no lo estamos haciendo como de la mejor manera, y creo que por eso es muy importante checar esta cuestión. Y yo vuelvo a repetir lo mismo, es una parte que tenemos que saber cómo se gestiona, porque es una emoción que vamos a ir sintiendo siempre, pero la idea es saber cómo nos vamos a regular, en qué momentos, ¿no? ¿Cuál es el momento más adecuado? Y creo que no tanto qué tipo de respuesta adecuada existe, porque no es como que vayamos a actuar de forma correcta, ¿no? Y perfecta, sino que te puedas regular simplemente, ¿no? Pero que sea la forma adecuada sin que te lastimes. Yo recuerdo un capítulo de Malcolm, el de en medio, que Malcolm se la pasa hablando, ¿no? Y siempre se está quejando de todo, ¿no? Y siempre está gritando y quejándose. Y le dice su amigo Stevie, no, pues ya cállate, ¿no? O sea, mejor quédate callado. Y se queda callado y de eso trata todo el capítulo, ¿no? Se queda callado. Y le dicen algo y está pensando todo por dentro. Es que eres eso, es que maldito, que no sé qué. Y por fuera, sí. Hasta que de repente pues, le da una colitis horrible y hasta escupe sangre, ¿no? Entonces también es esa cuestión, o sea, no es el hecho de quedarnos callados, sino saber cómo tenemos que regularnos, cómo ser asertivos, ¿no? En nuestra comunicación y en nuestro comportamiento. Una forma de poder expresarnos de manera clara, pero pues siempre respetándonos a nosotros mismos y a los demás. Esto me hace recordar, por ejemplo, incluso algunas empresas que ofrecen servicio como de descargue y desahogo de la estrés y de la tensión y de todas estas conductas violentas, ¿no? Donde los llevan a algunos edificios o casas, ¿no? Que tienen que derrumbar, sí, y que los arman con sus mazos y con muchas herramientas, justamente, ¿no? O sea, para poder descargar a través de una conducta destructiva, ¿no? Todas esas emociones que de alguna otra forma, en otro lugar, en otro contexto, de otras formas, no podrían hacer, ¿no? Pero que en ese particular sitio sí pueden hacer uso o pueden expresar o manifestar ese tipo de emoción y de ese tipo de conductas, justamente porque es el lugar adecuado y apropiado para hacerlo, ¿no? Están gestionando finalmente sus estados emocionales, ¿no? Porque están sabiendo decidir en qué momento, en qué lugar, con qué personas y en qué circunstancias o de qué manera sí hacerlo o no hacerlo. Claro, y mientras sea consciente, ¿no? En ese momento, para que no se genere después como un tipo de dependencia, ¿no? Porque igual y uno que se clave bastante puede decir, híjole, es que ya necesito ir a golpear un carro, ¿no? En esa empresa y pues no sé qué hacer, porque a lo mejor lo cerraron, no por la pandemia, sino que también ser muy claros con nosotros mismos en ese sentido, ser muy instructivos en la parte de que, bueno, es nada más en eso y para eso, ¿no? Y que también podemos nosotros regularlo de diferentes formas. Si existen este tipo de situaciones, pues las podemos aprovechar, pero siempre y cuando seamos conscientes de que no va a ser nada más como por momentos, ¿no? No tanto para que yo pueda ir a cada rato, porque ya también es una cuestión de buscar esa forma de descarga y que me pueda como acostumbrar bastante, ¿no? Otro ejemplo, digo que también me gustaría poner sobre la mesa, ¿no? En discusión, es entre ese tipo de actos o de ámbitos, ¿no? En los que incluso es aceptable o tolerable el efectuar comportamientos agresivos o violentos hacia otros seres vivos, es precisamente hacia los animales que son de consumo humano, ¿no? Por ejemplo, o sea, en los rastros o en las carnicerías, en las pollerías, un montón de personas, hombres y mujeres, se dedican a sacrificar animales, ¿no? O sea, a matar animales para el consumo humano, para nuestros alimentos. Ahí están ejerciendo una conducta agresiva, ¿no? Una conducta violenta que le está causando un daño y una lesión a otro ser vivo. Pero en este contexto, igual, ¿no? Regreso al punto, ¿no? De en qué lugar nos estamos encontrando, en qué escenario, cuáles son las reglas, cuáles son las normas que regulan pues todo este tipo de prácticas, porque aún y a pesar de ser una conducta agresiva o violenta hacia otro ser vivo, aún así es aceptable, ¿no? Porque pues, de ahí dependemos toda la humanidad, bueno, la mayoría, ¿no? Y pues digamos que es aceptable, ¿no? Hasta ese punto. Y a través de ese mecanismo, pues las personas que se encuentran ahí, pues podrían tener esta posibilidad, ¿no? O sea, alguien que tenga
lo pienso así, ¿no? Ganas de, no solamente de forma literal, torcerle el cuello a alguien, pues puedan hacerlo de manera, pues, figurada, ¿no? En este tipo de lugares, que igual, desde algunas perspectivas, pues evidentemente habrá quienes estén como que en contra de este tipo de prácticas, pero eso es algo que en la actualidad, al menos en este momento, pues es algo común, ¿no? Es algo que es tolerable porque pues, de ahí dependemos pues, de nuestra supervivencia, ¿no? Pero no deja de ser un acto violento y agresivo, nada más que por el lugar, por el contexto y cómo se realiza, pues es algo que es aceptable, ¿no? Entonces, quienes ejercen ese tipo de actos, pues gestionan precisamente su conducta, su comportamiento violento para solamente realizarlo en ese lugar, ¿no? Por supuesto, y que habla mucho, por ejemplo, esta información que dices, lo manejan también los veganos, ¿no? Ya metiéndonos en cuestiones culinarias, lo mencionan mucho, ¿no? O sea, al final estás comiendo algo que fue asesinado y que pues no estuvo de acuerdo, ¿no? La vaca no dijo, sí, mátame, y que llega a ser bien complicado de repente también como agarrarlo, y que también es esa parte, ¿no? O sea, tiene la culpa el que la mata, quien agarra la pata, ¿no? Eso es lo que también los veganos llegan, ¿no? Como a comentar. O el que tiene almacenados cadáveres ahí en el refrigerador. Ándale, como lo dice, ¿no? Sí, no, la parte de la comida que llegamos a utilizar, y entiendo y perfectamente esa parte, ¿no? Es la cuestión de los contextos que existen y que al final de cuentas ejercemos constantemente pues una violencia, ¿no? O sea, siempre estamos como en constante por esta parte. Y que creo que tiene que ver más bien, como lo hemos mencionado, la parte de qué tanto lo gestionamos, ¿no? Qué tanto regulamos esta cuestión y somos conscientes de lo que está sucediendo. Y creo que son en muchos ámbitos, ¿no? No, y otro más, digo, porque te digo que es una cuestión tan humana, ¿no? Y tan inherente al ser humano que hemos buscado muchas formas, ¿no? De cómo canalizarla precisamente para causar el menor daño posible, o al menos que se pueda expresar o se pueda manifestar de manera que no le cause daño a alguien más, ¿no? A nosotros mismos, pero que aún así se pueda ejercer o manifestar ese tipo de conducta. Es el aspecto, por ejemplo, del acoso, ¿no? El acoso que llega a haber en algunos lugares, en algunos sitios, vamos a hablar particularmente del que ejerce, por ejemplo, el hombre hacia la mujer, ¿no? A través de exhibicionismo, a través de, no sé, tocamientos, o este tipo de acoso, ¿no? Es al que me refiero en el tema sexual. Y que pues, evidentemente es una conducta, ¿no? Que está regulada y que evidentemente por ley pues no se puede realizar, no es correcta, ¿no? Pero ¿qué habría de aquellas personas o de aquellos sujetos que tienen este impulso o que tienen esta parte que les excita, ¿no? ¿Cómo podrían canalizar esto sin que afecte a alguien más, ¿no? O sea, es como una de las preguntas que de pronto uno se haría, ¿no? O sea, ¿cómo poder canalizar ese tipo de conducta? Yo podría a lo mejor simplemente compartir que hay lugares incluso donde esto es aceptable, ¿no? Es como por ejemplo en los table dance. O sea, ahí el tipo de shows que uno llega a observar, pues tienen que ver con eso, ¿no? O sea, tienen que ver en la forma en cómo, a través del baile, como a través del exhibicionismo, ¿no? Del cuerpo, como a través del acercamiento, de los tocamientos. O sea, tienen la posibilidad, tanto estos chicos como algunas chicas, pues de poder canalizar, ¿no? Ese tipo de deseo, ese tipo de excitación, ese tipo de comportamiento que en otro contexto y en otras circunstancias podría llegar o sea, sí es un acto violento, ¿no? Que podría conducir a la cárcel, ¿no? A algún castigo, porque pues, lo es, ¿no? Y así están las circunstancias de nuestras leyes, pero en ese espacio en particular no lo es, ¿no? O sea, una persona tendría la posibilidad de canalizar, digamos, este tipo de comportamiento para poderlo manifestar o expresar a través de ese tipo de espacios, ¿no? En esos ámbitos. Te digo, no sé qué tanto, ya estoy pasando de la raya en cuanto a mis ejemplos, ¿no? Pero, o sea, son como a veces cuestiones que sí, obviamente son delicadas, ¿no? Y son fuertes en la actualidad, pero que habría que pensar desde mi perspectiva, ¿no? O sea, como psicólogo y como profesional de la salud mental, decir, bueno, a ver, no se trata solamente como de juzgar una conducta, un comportamiento que sea disfuncional, ¿no? O desadaptado. Porque finalmente, o sea, nuestra labor o parte de nuestra actividad profesional es cómo le ayudo a una persona que presenta una conducta, un comportamiento disfuncional a que lo pueda modificar, ¿no?
O sea, que lo pueda regular, a que lo pueda controlar o pueda hacer una gestión adecuada de esa conducta, ¿no? Claro, y que tiene que ver, sí, o sea, y tiene que ver mucho en la cuestión de que todos estos ejemplos que mencionas y que hemos mencionado a través del programa de la cuestión de cómo es ejercer esta violencia y cómo es que tenemos que regularnos. Al final de cuentas, pues regresamos a esta misma situación, ¿no? No seríamos humanos si no sintiéramos ciertas cuestiones, pero en qué momento sí podemos hacerlo y no, porque entonces nada más vamos a juzgar ciertos actos violentos y otros no. Otros no porque es normal, ¿no? Y empezamos con esa cuestión cultural que hemos como traído y lo entiendo completamente, ¿no? Ahorita que mencionas esta cuestión como del acoso, lo he visto bastante, por ejemplo, en algunos videos, que es una parte como de igual mostrar cierto poder, tratar de decir que uno tiene algo, ¿no? Que decir en esa parte, pero que también es un desahogo. Y yo he visto videos, ¿no? Donde le dicen algo a la chica y la chica se detiene y dice, a ver, dímelo otra vez o bájate, ¿no? Y es cuando las personas se quedan así como de, no, pues es que nada más te lo dije por decir, no fue por una cuestión como de que creyeras que pues iba a ser algo, ¿no? Comúnmente sale eso, yo sé que son como contextos completamente diferentes y circunstancias diferentes, pero que sí, o sea, pues mejor que vayan ahorrando, ¿no? Para ir a lugares donde sí puedan como sacar eso que están sintiendo, si es que realmente lo quieren hacer, pero que sean conscientes, ¿no? Decir, bueno, pues quiero hacer esto, pues me junto mi lanita y voy y hago ciertas cosas, pero que de alguna forma sean conscientes, ¿no? Y creo que es una práctica constante de poder saber cómo se tiene que modificar de alguna forma estas ideas, ¿no? Y esas formas de pensar. Y bueno, yo creo que es un tema también que pues da para mucho, ¿no? Tenemos, de alguna forma, cuando comenzábamos en esta parte del podcast, ya lo mencionaba ahorita al principio, en el capítulo 2 hablamos exactamente de esa parte de la violencia y la agresividad y hasta comentamos, ¿no? En algún momento volvemos a tocar el tema y mira, ya nos tocó otra vez tocar el tema porque da para mucho, ¿no? Es una cuestión muy, muy padre. Yo espero que por acá puedan como... Me gustaría hacer una acotación porque, digo, uno trata de ser lo más claro posible, ¿no? Pero aún así cabe la posibilidad de que pues haya alguna duda o algún tipo de confusión, ¿no? Porque sí me gustaría, en este caso, pues, ser muy claro y enfático, ¿no? En el hecho de que no estamos justificando ciertas formas o tipos de violencia, ¿no? O sea, hay ciertos comportamientos violentos que por ley están ya regulados, están controlados y no es posible ejercerlos, ¿no? Y hablamos de violencia física dirigida física y de otras formas dirigida hacia niños, hacia niñas, hacia mujeres, pero en general también yo extiendo, ¿no? Hacia hombres y hacia también el tipo de violencia que pudiera llegar, aunque no esté regulado, ¿no? Necesariamente, pero el tipo de violencia que también podemos ejercer hacia nosotros mismos. Yo creo que ese tipo de conductas violentas, sí, definitivamente, o sea, no es la cuestión es de que no estamos a favor o al menos yo, ¿no? Ese tipo de comportamientos. De lo que estamos hablando, ¿no? Es que la violencia como parte inherente del ser humano es algo que se tiene que gestionar, ¿no? Porque si partimos del hecho de que hay que eliminarlo, erradicarlo, pues de entrada, pues estamos ante un tipo de tarea, creo que imposible, ¿no? Y que de antemano pues es infructuosa, ¿no? Porque al final de cuentas es como que extirpar algo que forma parte inherente al ser humano y que más bien ahí lo que nos corresponde, lo que nos toca y parte precisamente de la labor del psicólogo es ayudar al acompañamiento de una persona para que la pueda controlar y la pueda gestionar. Por supuesto, la cuestión de cómo podemos dirigir de la mejor forma lo que la persona está sintiendo. Y bueno, siguiendo con esta cuestión, creo que es un tema muy, muy interesante. Lo platicábamos en el capítulo 2 para que lo vayan a escuchar todo nuestro público. Platicábamos también de lo mismo, ¿no? De la cuestión de qué tanto tenemos cierto estatus, porque al final ya nos peleamos, ¿no? O sea, es que me peleé y le partí la madre, ¿no? O me la partió. Y es una cuestión de poder otra vez. Y al final de cuentas seguimos diciendo y poniendo en que eso es como algo normal o algo bien en ese momento. Pero sigue siendo esa cuestión, cómo podemos gestionarlo, ¿no? Cómo son las formas más adecuadas de poder realizarlo. Y bueno, creo que es un tema que, como siempre, da para mucho y creo que pues es un gusto también platicar mucho de eso. Esperemos que haya muchos comentarios respecto a esto para que podamos debatir también más cuestiones sobre este tema. Y bueno, antes de retirarnos y ya dar por terminado el programa, César, ¿algún recurso que quieras compartir, algún libro, alguna película? Ahorita ya mencionamos algunos, pero bueno, recapitulando en esa parte general, ¿algo que te gustaría recomendar respecto a este tema? Pues así un libro que ahorita podríamos tener un poco más al alcance es uno que se llama Gestión de la Ira,
Cómo controlar la ira, dominar sus emociones y eliminar el estrés y la ansiedad. El autor es Steven Turner. Y pues bueno, lo pueden encontrar ahí muy fácilmente en su librería de confianza. Esa yo creo que sería mi principal recomendación, Gestión de la ira. Excelente, y yo creo que sí, ¿no? Ese libro lo conozco, está genial, ¿no? Creo que es una parte muy, muy importante. Yo también por ahí tengo un libro, se llama El arte de manejar la ira, es de Mike Fisher. Habla mucho de cómo mantenerse sereno a través de la meditación. Y ojo, la meditación para todo aquel público que nos está escuchando, pues no es una cuestión de que me siento así en flor de loto, ¿no? Y empiezo a decir, ¿no? Y empiezo como a respirar y a hacer varias cosas. La meditación también se encuentra en otros lados, ¿no? Y en otras formas de poder practicarla, y creo que es encaminarlo, ¿no? Si por ahí están acudiendo a terapia, pues pueden platicar con su terapeuta y decir, bueno, ¿qué tipo de estrategias puedo utilizar de meditación? Porque luego también tenemos ciertas ideas que nos llega como a limitar, pero bueno, creo que es algo muy importante. Entonces el arte de manejar la ira es muy bueno, es parte también de cómo gestionar una emoción, porque las emociones van a seguir saliendo. Y bueno, vamos dando por terminada este capítulo tan interesante en cuestión de este tema. Y bueno, César, si alguien se quiere contactar contigo, si quiere mandarte algún mensaje o quiere ver alguna cuestión o darle un seguimiento hasta una cuestión de este mismo tema, ¿cómo se pueden contactar? Claro, pues lo pueden hacer a través de mis principales redes sociales, en donde me encuentran como @sixcesarmendoza, o enviándome un mensaje por WhatsApp en el 4431 43 84 78. Perfecto, muchas gracias, César. Pues un gusto, César, también tenerte por acá, otra vez platicando de estos temas tan interesantes, y mira, retomando también de los primeros capítulos que llegamos a tener. Así es, muy interesante. Y bueno, por mi parte me pueden encontrar también en las principales redes sociales como Ricardo García, y también por ahí les paso mi número de WhatsApp, es 4431 98 42 30. Y bien, queridos amigos, adorar al público, así termino otra emisión de este podcast de Hombres al Borde. También agradecemos a aquellos que desde sus casas nos están escuchando, toda su compañía a este programa. Los invitamos a compartirlo en sus redes sociales, y recuerden que pueden escucharnos antes que todos por Spotify, donde nos encuentran como Hombres al Borde. También los invitamos a que nos hagan llegar sus comentarios, y hasta el próximo jueves.